Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Si tienes tapones de botella, garrafas de suavizante por casa, no las tires porque puedes hacer con ellas este tirachina, resortera, onda. Bueno, ya sabéis, en cada país se llama de una forma distinta. La cuestión es que es un juguete idóneo para pasárselo bien con los colegas y practicar el tiro de precisión. Necesitaremos una sartén y si tenéis una plancha de estas eléctricas mucho mejor, y más o menos lo ponemos sobre 150-160 grados y muy importante, un papel de estos de hornear, de encerado, para que no se pegue lo que es el plástico a la superficie de la plancha, porque si no, bueno, ya veremos si la plancha luego sirve para hacer comida. Así que después de unos minutos se irá derritiendo poco a poco todo el plástico, ya sea de tapones o de la garrafa. Lo chulo de este experimento o de esta fabricación del tirachinas es que sea multicolor, cuantos más colores mejor, así quedará súper original y cada uno será distinto. Se moldea como si fuera Play-Doh, plastilina normal y corriente. Con unas tijeras hacemos la bifurcación para cada lado del tirachinas y seguimos calentando hasta que más o menos ya está la forma hecha y ya simplemente resta darle los últimos ajustes. Si cuando está caliente os da la impresión que va a quedar medio pocho o el plástico va a ser medio malo, no os preocupéis, cuando se enfría endurece, que es una pasada, queda como la madera, así que va a soportar perfectamente los tirones que le demos. Goma elástica, esta era bastante gruesa, de hecho demasiado gruesa, así que la he cortado con unas tijeras por la mitad y así tengo para dos resorteras, dos tirachinas. Cada trocito lo vuelvo a partir por la mitad y ya está. Evidentemente esto es un juguete, no esperemos hacer pues un tirachinas profesional de competición, para nada. Esto es para echarnos unas risas. Donde van a ir alojados los proyectiles es un trozo de cámara, que no es la mejor opción, ya os lo digo, lo mejor es un trozo de cuero, pero no tenía, así que esto nos va a hacer la función. Si es un trozo de tela así gruesa también nos vale. Vamos a hacer el rebaje en las astas del tirachinas para que quede ahí, digamos, incrustada la goma elástica y no se nos salga, porque cada vez que estiremos y soltemos, si no está bien fijada, se nos saldrá. ¿Veis? Ahí he hecho los surcos. Y como es plástico, pero lo dicho, es como madera, así como una lima o eso, se hace perfectamente. Cogemos la primera de las gomas y la ponemos en el surco, estiramos bien y con otra goma más chiquitita le damos como 6 o 7 vueltas y hacemos un doble nudo, o sea, un nudo y luego otro nudo encima. Y parece una tontería, pero la goma chiquitita va a tener muchísima adherencia sobre la otra goma. Goma con goma, vamos, eso no desliza para nada. Y lo mismo con también la parte de la recámara esta, de donde se alojan los proyectiles. Hemos hecho un pequeño agujerito, pasamos la goma gruesa y la anudaremos con la goma chiquitita. Eso sí, tenemos que asegurarnos que las dos gomas quedan a la misma altura para que el depósito esté totalmente paralelo a las horquillas. Y simplemente restaría cortar el sobrante y ya estaría hecho nuestro tirachinas. ¿Qué potencia tiene? Os preguntaréis. Pues más o menos como una pistola de Airsoft, una pistola de balines, depende del proyectil que le pongamos. Yo voy a usarlo con bolitas de plástico, pero si le ponéis balines de plomo, bueno, pues imaginaros. T01, demostración de lo que es capaz. Aquí tengo el soporte típico para dianas de Airsoft, bueno, típico, lo he hecho yo, de típico no tiene nada, pero sirve para eso, para soportar la diana. Es bien chiquitita y lo que es la precisión, pues justita. Munición, bolitas de 0,12 gramos, sería ideal de 0,20, pero en estos momentos no tenía, o bolitas de acero, eso sería ya brutal. Pero vamos a ver cómo se comporta. Buenos impactos, voy a marcar más o menos donde van pegando los golpes. Y sí, compañeros, realmente es un juguete, oye, súper divertido, que con botellas de plástico o tapones nos lo hemos construido en más o menos 30 minutos. Así que, bueno, quien quiera coleccionar, pues ya sabes, barato y fácil de hacer.